para poder continuar con el estudio que empezamos la semana anterior, que fue acerca del capítulo 6 de Apocalipsis, donde estábamos viendo ya cómo el Señor estaba abriendo los sellos, y quedamos precisamente hasta el versículo 12, si no me equivoco, 11 de la semana anterior. Específicamente quedamos hasta el 11, claro, que fue cuando abrió el quinto sello. Y entonces hoy día lo que íbamos a hacer era como retomar para seguir desde el sexto sello, que es el sello que es más complejo por todas las cosas que se producen allí, y que era precisamente el que dejamos pendiente para el día de hoy. Así que voy a poner la presentación entonces, para que podamos entonces irla revisando. Voy a hacer iniciar presentación entonces. Usted está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, como es de costumbre, voy a volver al versículo bíblico para que podamos partir de ahí. No lo había abierto, lo voy a abrir ahora, perdón. Estamos en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. Ahí partimos. Ya. Apocalipsis capítulo 12, perdón, capítulo 6, versículo 12 dice así. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bien, entonces como podemos ver, entonces en el sexto sello, como se podría decir coloquialmente, queda la pata, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver entonces en esta hora. Voy a ver, chequear solamente cómo sea la pantalla, y ahí sigo inmediato. Ya, ya sé cómo se ve. Ya sé cómo se ve. Listo. Ya, entonces, tengo que volverme si estoy en otra que no es. Y diapositiva. 13, ahí estamos. Este fue el que leí la semana anterior, que con este terminamos, que decía: el sexto sello resume la ira del Cordero, expresada en juicios terribles que acontecerán hasta la consumación de los tiempos. Antes su venida en gloria y todo desorden en la creación, el sexto sello dice, corresponde en gran parte con Mateo 24, 29-30, que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Este acontecimiento en qué momento ocurre? ¿Alguien me puede responder a eso? ¿De qué momento estamos hablando ahí? ¿Alguien que me responda? ¿Qué momento es ese?
Uno solo, hermano. ¿La gran tribulación o no? Claro, este acontece precisamente cuando estamos en el periodo de la gran tribulación y cuando, en definitiva, deja aceptar que me equivoco. Ahí está aceptado. Ya. Estamos hablando entonces que esto ocurre luego del periodo de la gran tribulación. ¿En qué momento ocurre esto? Ocurre precisamente cuando ya está por hacerse presente la segunda venida de Cristo. Ojo que el arrebatamiento de la iglesia es un hecho que ocurre precisamente antes de que empiece la gran tribulación y por lo tanto el evento que nosotros estamos leyendo aquí de la apertura de los sellos es algo que ocurre entonces cuando ya Jesús va a venir, o sea, en su segunda venida, o sea, luego de la gran tribulación. ¿Ya? Lo que nosotros estuvimos viendo, cada uno de los sellos, cuando fue desde el primer sello y hasta llegar hasta el sexto sello, estamos hablando de las cosas terribles que van a suceder en la tierra, precisamente en el periodo de la gran tribulación. ¿Ya? Aclarado eso, sigo diciendo. Bueno, esto decía que el quinto sello, que fue lo que vimos anteriormente, habíamos encontrado esos millones de mártires clamando a Dios por vindicación, o sea, porque realmente se le hiciera justicia. El sexto sello es como la respuesta de Dios entonces a esa misma oración de los justos. Entonces este sello es el que está resumiendo entonces toda la ira de Dios que se expresa entonces en todos los juicios que van a venir sobre la tierra y antes de que se establezca entonces el día grande y terrible de Jehová, que es el que mencionan todos los profetas. Cuando nosotros escuchamos hablar a Joel, escuchamos hablar a Isaías, por ejemplo, y otros más, y cuando hablan acerca del día grande y terrible de Jehová, de lo que están hablando precisamente es acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Entonces, mi amor, que está orando. Entonces, está cantando Cupé a la linita de Gonzi. Y entonces, el sexto sello, según lo que dice Mateo 24, dice, sería bueno tenerlo a la mano, a ver si... Dame un segundito que deje la Biblia y la mesa, vengo inmediato. Mateo 24, entonces dice así, Mateo 24. En el versículo 29 y 30 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, cuando nosotros estamos viendo lo que dice entonces Mateo 24, 29, 30, está pero en completa sintonía con lo que acabamos de leer nosotros, entonces, que pasa también en Apocalipsis 6, voy para allá en este momento, Apocalipsis 6, donde dice, en el 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, o sea, lo mismo que dice el 24, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como le quiera dejar caer sus higos. O sea, si vemos, tenemos una completa sintonía entre lo que dice entonces Mateo 24, 29, 30, por lo que también dice en este caso Apocalipsis, que es lo que estamos estudiando ahora. Entonces, ¿qué dice? Que inmediatamente después entonces de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces, es algo que será tremendo que nosotros vamos a estar viendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dice entonces que el sexto sello contiene entonces los juicios de Dios, del Dios justo, después de la tribulación, justo antes de la venida del Señor. Entonces, y aquí donde habla un poco acerca de lo que decían antes, el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, o sea, una chorrera de años antes, profetizó sobre estos
hechos de juicio. Ahí entonces dice en Isaías 13, del 6 al 11, dice, aullad porque cerca está el día de Jehová. Dice, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer. Creo que llegó alguien. Sí, bueno. Entonces decía el profeta Isaías, ya, ¿viste? Desde tu corazón de hombre y se llenará de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. Y aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. O sea, ustedes se fijan también lo que está profetizando Isaías 700 años antes de Cristo. Si ustedes se fijan que nosotros ya estamos en el 2020, estamos hablando de 2720 años que se hizo esta profecía. Hace 2720 años y hoy día está más vigente que nunca. Para que ustedes vean entonces también la vigencia que tiene la palabra del Señor. Entonces, vamos entonces nuevamente, dice, la Biblia enseña entonces de que Dios es un Dios de orden. Dice, pero a causa de la sabiduría de los hombres que se constituyen amos de sí mismos y de la creación de Dios, desechando cierto, en este caso al Señor. ¿A qué estamos hablando? Más bien aceptamos. Entonces, estaba diciendo de que entonces el hombre se apoderó de la creación de Dios y se quiso hacer a sí mismo como Dios, porque el hombre lo que ha querido hacer es dominar toda la creación e incluso modificarla a su antojo, con cosas genéticas y otras cuestiones así. Entonces hoy en día lo que el hombre está diciendo es, yo puedo ser el Señor de lo creado, pero sin necesitar a Dios para esto. Y hoy día el hombre está desechando a Dios de sus creencias y está diciendo que no necesita de Dios para poder gobernar. Y está diciendo que el centro de todo es el hombre. Y ahí es donde entonces nace todo el humanismo y todas estas cosas que dice hoy día que el centro de todo es el hombre. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que el Señor entonces lo que le muestra en este caso al hombre, al quitar la mano de todo lo creado, que el hombre va a ser incapaz de sostenerlo. O sea, Dios hoy día lo que Él puede hacer precisamente es mantener la tierra y toda la armonía de lo creado a pesar de la maldad del hombre. Dios sigue sosteniendo todo y sigue sosteniendo la armonía. Pero va a llegar un momento en que precisamente ya cuando el hombre, después de haber pecado tanto, Dios precisamente lo que va a ser ya quitar esa mano de apoyo y lo que va a traer entonces va a ser sobre el hombre, va a traer entonces estas desgracias, se puede decir que están entonces estipuladas en estos versículos del 12 al 17. ¿Por qué? Para que entonces así poder hacer latente que Dios ya perdió toda paciencia que tuvo con el hombre y lo que va a tener ahora en lugar de esa paciencia va a ser justicia. Y entonces el hombre va a caer en la justicia de Dios. Pastor, Dígame. ¿usted leyó Isaías 12? Déjame mirar eso. Anterior. Anterior. Ahí estamos. Anterior. ¡Ah! 13, 6, 11. 13, 11. 13, del 6 al 11. 13, 6, 11. Isaías 13, 6, 11. 13, 6, 11. Ya. Ya, sí. ¡Ah, perro! Está interrumpiendo la grabación como de costumbre. Ya, córtelo. Ya, entonces. Seguimos. Ya, lo primero entonces que nosotros vemos entonces cuando vamos al versículo 12, ¿cierto?
Estamos nuevamente en el 6, pero el versículo 12. Ya, Amy, córtala. Esto tiene tanto perrito. Dice, y aquí hubo un gran terremoto, ¿cierto? Eso fue lo primero que él dice, un gran terremoto, aquí hubo un gran terremoto. Ahora, este se entiende que no es un terremoto cualquiera, porque nosotros, a pesar de que hemos vivido terremotos muy grandes, de hecho, el más grande que conocemos hasta ahora en la historia ocurrió en el sur de Chile, en el año 1960, que precisamente fue un terremoto gigantesco, que precisamente fue cuando se inundó Valdivia y todo ese tipo de cosas. Se fue un terremoto muy, muy grande. Ya, Amy, ya. Ya pues. Entonces, precisamente este terremoto, el que está anunciando en este momento Apocalipsis de la Biblia es un terremoto tan grande, pero tan devastador, que en definitiva no va a ser nada como lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Entonces, cuando nosotros... Hay una correlación entre lo que ocurre en el 6, que es como el resumen de lo que va a ocurrir, con lo que después el nuevo Apocalipsis señala más adelante. Entonces ahí cuando dice 16-18, que está aparecido ahí, es cuando se habla acerca del terremoto este mismo, pero cuando se habla en más detalle. Entonces cuando vimos el 16-18, ya Amy, 18 dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, lo que nos está diciendo aquí en este momento es que entonces este terremoto que nosotros vamos a vivir en ese momento es un terremoto pero tan grande que en definitiva no hay ninguna posibilidad de que alguien de los que estemos vivos en ese momento pueda dar fe de decir yo viví algo así, porque no va a ser. O sea, lo que va a pasar es que nosotros vamos a estar presenciando un evento que va a ser de carácter mundial. Nosotros siempre tendemos a ver terremotos que son focalizados, ocurren en ciertas regiones, en ciertos países y afectan solamente algunos lugares. Aquí estamos hablando de un terremoto que la Biblia lo menciona que va a ser un terremoto que va a afectar toda la tierra. Entonces es un juicio de Dios que va a ser entonces sentido por todos. O sea, si ustedes se fijan de repente cuando hay un terremoto en algún lugar y las personas de repente dicen, oye, qué tremendo lo que pasó allá, aquí no hay lugar para eso, porque en realidad todos en definitiva van a vivirlo. Ya, Amy. Eso sí es que nos quedamos. Sí, nos quedamos. No, porque va a vivir la humanidad, no estoy diciendo nosotros. Que va a vivir la humanidad. Yo no quiero comprar pasaje para ese tiempo. Si tú quieres comprar otra cosa. No, yo tampoco, por eso. ¿Qué nos quedamos? Yo también me voy. Si tú quieres poner un emprendimiento para vender chip, es otra cosa. No. Entonces, el mismo versículo entonces nos habla acerca de un sol negro. Mire, aquí hay un tema que dice, y el sol se puso negro como tela de silicio. Aquí, bueno, la traducción literal de ese pasaje en realidad es que el sol se puso negro, pero como un saco de crin. Y se refiere a la lana o al crin, digamos, de las cabras que eran negras en ese tiempo. Que un poco para dar a entender también que esto era algo que iba a ser como muy, muy oscuro. Entonces, como está hablando acerca de esto, que va a ser algo, pero sí, pero muy, muy, muy oscuro, entonces estamos hablando que en ese momento lo que va a haber van a ser tinieblas grandes. Ahora, si nosotros ponemos a pensar, si va a haber un gran terremoto, lo más probable es que ese terremoto lo que va a hacer que se levante entonces grandes cantidades también de tierra y otras cosas que van a hacer que se genere una nube de polvo tan grande que lo más probable es que eso va a hacer que el sol se oscurezca. O sea, no va a hacer que en sí el sol deje de alumbrar, sino que todas nuestras nubes, o sea, nuestra atmósfera va a estar tan cubierta de residuos que en definitiva lo que va a ocurrir es que nosotros no vamos a poder ver el sol con claridad. Cuando uno puede ver, por ejemplo, en la antigüedad, cuando se habla acerca de los movimientos que ocurrieron en el inicio, se podía ver, por ejemplo, también que ocurrían estas cosas, cuando habían grandes erupciones volcánicas, a causa de las erupciones, entonces lo que ocurría era que el cielo se oscurecía, y precisamente lo que ocurre también, otra de las cosas que ocurren cuando hay oscuridad, es precisamente de que la luna también tiende a volverse un color rojo, que es como se conoce como luna de sangre, que nosotros vimos una hace un tiempo atrás, pero aquí va a ser por una circunstancia diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros empezamos a pensar y darnos cuenta acerca de lo que está ocurriendo en este versículo, cuando habla acerca de que
que el sol se pone negro, entonces podemos darnos cuenta de que el sol se va a oscurecer precisamente a causa de las cosas que van a estar ocurriendo en ese momento. Entonces, Mateo 24, 29, entonces, y bueno, y también lo que dice Isaías, que lo que hablamos, dice, y Joel, son los tres que dicen esto, dice, y el sol se oscurecerá al nacer, dice Isaías 13:10, y el profeta Joel, también varios siglos antes de Cristo, también predijo y dijo, el sol se convertirá en tinieblas, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, en Joel 2:31. Entonces, el día de Jehová en ese contexto, entonces, de la venida gloriosa de Jesús, que cuando él va a venir a derrotar a la bestia, el falso profeta, y bueno, y todo su ejército. Aquí tenemos que entender nosotros de que todo lo que hemos estado hablando, cuando habla acerca del día grande y terrible de Jehová, habla acerca de la venida de Jesucristo. De eso es lo que está hablando. Porque el día grande y terrible de Jehová no va a ser para nosotros, sino que el día grande y terrible de Jehová va a ser para aquellos que están en pecado, para aquellos que no creen en el Señor. Entonces, en definitiva, para nosotros, ¿por qué no va a ser el día grande y terrible de Jehová? Porque nosotros vamos a venir con él. Nosotros seremos parte del ejército que vendrá con él. Entonces ahí seremos nosotros parte de los que vienen para hacer juicio. Pero no seremos de los que seremos juzgados, porque nosotros habremos sido arrebatados antes de eso. Y habremos participado de las bodas del Cordero. Entonces, un evento que nosotros vamos a mirar, pero desde el otro lado. Nosotros vamos a venir con los que vienen al juicio, no de los que son juzgados. ¿Ya? Entonces la luna de sangre, un poco ya lo anuncié antes, entonces dice que la luna se vuelve de color rojo, de que eso es debido a un eclipse total. Ahora, si nosotros pensamos esto, el profeta Joel también profetizó al respecto, dijo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, en Joel 2:31. Entonces, como se ve, esto, digamos, está en el mismo contexto de oscuridad del sol, lo que vimos también en las diapositivas anteriores. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, esto podría ser efectivamente porque si el sol no vamos a poder nosotros verlo a causa de todo lo grande que va a estar ocurriendo, entonces también la misma luna vamos a verla de color rojizo porque a causa de estas mismas cosas que van a estar ocurriendo en la Tierra. Ojo, que esto no es un eclipse de sol como nosotros quizás estamos acostumbrados a ver de repente, donde por un par de minutos a veces el sol se eclipsa para algunos países. Aquí estamos hablando de que la Tierra completa va a quedar en oscuridad. Entonces estamos hablando de un evento que es completamente diferente a lo que hoy día nosotros conocemos. Entonces, después habla acerca también en el versículo 13, acerca dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bueno, aquí, voy a ver. Voy a esconderlo un poco porque quiero hacerle una pregunta. ¿Es posible que las estrellas caigan sobre la Tierra? Sí, pues. Ah, Sí, pues, pero meteorito. Asteroide. si yo estoy hablando de las estrellas, ¿es posible que las estrellas caigan sobre la Tierra? Es que las estrellas son tanto de No, no es posible. No, saber. No, por cierto, no es posible. Una estrella es tan grande que si para que cayeran estrellas, primero, las estrellas están a años luz de la Tierra. Segundo, si las estrellas se acercaran tanto, destruirían todo su paso antes de llegar incluso a la Tierra. Y por último, como son tan grandes, la Tierra sería absorbida, o sea, ni siquiera no podrían caer. Entonces ahí es donde viene, y por qué escondí la diapo, porque puse la explicación de la diapo que precisamente acabo de esconder. Entonces, ahí que dice, evidentemente que no se trata de estrellas como tal, como nosotros lo entendemos, ya que estas estrellas están aquí a años luz, entonces no se puede. La palabra griega aster, la cual se usa, digamos, que la que usa Juan, entonces esta palabra significa astro. Y si nosotros buscamos entonces el diccionario, dice que este es un cuerpo celeste. O sea, es decir, que cualquier cuerpo o cualquier cosa que esté en el espacio. ¿Perdón? Ah, espérate. Me están viendo acá un momentito. Sí, pues. ¿Qué es eso? La banana. No sé, la tenía, pero... Ah, claro, todavía. Tranquilo, la banana. ¿Qué es eso?
Esa creo que está. Ya, entonces, le estaba diciendo entonces que astro entonces puede ser cualquier cuerpo celeste. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Eh, que dentro de los astros también podrían estar los satélites que hoy día la humanidad tiene orbitando la Tierra. Hoy día hay cientos de satélites que hoy día orbitan la Tierra. Ahora, el gran tema es que cuando cae un pequeño meteorito en la Tierra, ¿alguien llegó? Sí. Cuando cae un pequeño meteorito sobre la Tierra, lo que ocurre generalmente es que deja como un gran cráter cuando es un pequeño trozo de piedra. Ahora aquí estamos hablando de que aquí podría ser, entonces, eh, cada satélite tiene un par de metros, incluso unos más grandes. ¿Se imaginan si todos esos cayeran sobre la Tierra en un momento? Y lo que pasaría sería algo catastrófico, porque sería como estar bombardeado en ese momento. Entonces sería algo igual, digamos, de una, no sé, pues, de una magnitud terrible. Entonces, ¿por qué le mencioné esto? Porque he escuchado últimamente, por ejemplo, algunas profecías de algunos hermanos en algunas iglesias por ahí, que dicen que el Señor les ha mostrado que en un momento todos los satélites de comunicaciones caen sobre la Tierra y que la Tierra queda a oscuras, sin comunicación, queda todo así, sin que pueda haber nada que se pueda hacer en ella. Entonces, yo entiendo que estas profecías o visiones que en algún momento han visto estos hermanos, Dios le está mostrando de alguna forma lo que va a ocurrir después, no que lo va a ocurrir ahora, sino que lo que viene después de esto. Entonces, y es cierto que podrían ser meteoritos, podrían ser cualquier otra cosa, pero también es cierto que podrían incluso ser esto, porque en la medida que todos los satélites caigan, la Tierra queda incomunicada y va a ser una catástrofe más que va a ocurrir sobre la Tierra. Entonces, el cielo se desvanece. Algo nunca antes visto y se ocurría en el sistema solar. Ahora, aquí yo puse que quizás los mismos ejércitos celestiales. ¿Por qué? Piensen ustedes que cuando se ve, por ejemplo, en las nubes, cuando está ingresando, por ejemplo, un avión o cualquier cosa, lo que se ve generalmente es como que se tienden a abrir las nubes para dar paso al objeto que viene ingresando. Ahora, ¿cómo sería el día que entrara Jesucristo a través de las nubes en el cielo, con miles o millares, en este caso, de ángeles y personas que vienen con él para poder entrar entonces a la tierra? Lo más probable es que para que eso ocurriera, precisamente los cielos tendrían que abrirse como un poco como las aguas se abrieron cuando pasó Moisés por el Mar Rojo. Entonces, nosotros veríamos algo que nunca antes se ha visto, pero lo veríamos en el cielo. Entonces, ahí dice en Salmo, una palabra, 68:17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Dice, el Señor viene del Sinaí a su santuario. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, va a llegar un momento en que Jesucristo va a volver, pero va a volver entonces también con el que va a ser su propio ejército, y ahí dice, los carros son millares de millares, o sea, es un evento tremendo. Esto no es simplemente que Jesús venga a las nubes y veamos a uno solo venir, sino que lo que está anunciando es que se va a ver un cielo lleno de aquellos que vienen acompañando al Señor en ese día grande y terrible. Entonces, el efecto que se va a producir ahí, obviamente nosotros no sabemos aún cómo va a ser, pero lo más probable es que sea completamente impresionante. Entonces, ¿va a ser impresionante para los que lo van a ver de abajo? Yo creo que va a ser mucho impresionante también para los que vamos a venir de arriba. Entonces, bueno, una palabra de Ageo 2:6-7 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Entonces, avanzando, el mismo 14 provee, dice, acerca de que los montes y las islas se van a mover de su lugar. Si todo monte y toda isla se removió a su lugar. Entonces, cuando nosotros vemos esto, yo creo que aquí es fácil que nosotros podamos imaginar que al ocurrir algo semejante, como un terremoto a gran escala, o sea, que los mares, a través de tsunamis y cosas por el estilo, que puedan entonces mover islas o mover cualquier otra cosa, no es descabellado pensarlo, porque de hecho, en la experiencia, por ejemplo, que hubo en Valdivia, cuando ocurrió precisamente el terremoto del 60, y vino el gran tsunami, lo que pasó ahí es que se modificó completamente todo lo que era la forma de los lagos y ríos de ese entonces. De hecho, los fiordos que hoy día hay en Valdivia, donde está la selva valdiviana, eso antes era tierra, pero hoy día está cubierto de agua, precisamente a causa de todo lo que ocurre en ese momento.
Ay, ay, ay. Ay. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en esta diapo? Que en realidad esto que pareciera que fuera algo inverosímil, eh, es algo que es perfectamente posible precisamente a causa de un gran megaterremoto, como el que se espera que ocurra. Entonces, en el mismo 6:20 de Apocalipsis dice, toda isla huyó, dice, y los montes no fueron hallados. Entonces, ¿cómo poder hacer esto así sin que la tierra quede afectada en su totalidad? Entonces, obviamente nosotros no lo sabemos, pero Dios preservará el planeta con lo básico para que el reino de su amado Hijo pueda instaurarse durante 1000 años. Aquí nosotros tenemos que entender que Dios Él tiene el control de todas las cosas. Aún lo que nosotros no entendemos, Dios precisamente sí sabe cómo Él lo hace. Entonces, Lucas 21:25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia a la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Entonces, a causa de todo este caos cósmico, entonces que se producirá, entonces por la caída de los astros de la tierra, por el terremoto y todas esas otras cosas, entonces literalmente van a haber islas y montes que van a estar entonces engullidos entonces por las aguas. Entonces, si ustedes siguen pensando, estamos hablando de un evento cataclístico, sí, pero de clase mundial. Ahora, versículo 15, bueno, acá no lo tengo puesto, pero lo puedo leer de acá. El 15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondió en las cuevas y entre las peñas de los montes. Yo quiero que ustedes un poco se hagan una idea. Hoy en día, en muchos países, lo que hay son refugios que son antibombas atómicas y antiataques nucleares, y esos refugios están construidos precisamente en los montes. Son grandes cavernas donde hoy día lo que hay son lugares que están preparados para que precisamente toda la gente importante del mundo se esconda al momento que puedan ocurrir ataques o cosas por el estilo. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de que la gente van a correr para esconderse en las cavernas, uno dice, bueno, ¿dónde hay tantas cavernas? Bueno, pero existen precisamente estas construcciones que son artificiales y donde hoy día se están preparando para que los poderosos y los grandes de la tierra se escondan cuando esto ocurra. Entonces, aquí habla acerca de 7 clases diferentes de gente, las cuales van a buscar inútilmente esconderse de Dios. ¿Cuáles son? Entonces dice, uno dice los reyes, o sea, presidentes, jefes de Estado, todo eso. Los dignatarios, nobles, ministros, legisladores, jueces, etc. Dice los ricos magnates, los jefes militares, los influyentes en la sociedad, o sea, artistas, comunicadores, científicos, etc. La gente oprimida y los ciudadanos normales y corrientes, es decir, todo el mundo. Entonces, 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías dijo al respecto, en Isaías 2, 10, 11 y 19. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y el resplandor de su majestad. La altivez de los ojos. Dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Y se meterá en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. O sea, si nosotros vemos, tenemos nosotros hoy a través de varios pasajes bíblicos, concordancias que precisamente nos dejan en claro que Dios hace rato que venía profetizando eso, y lo que dice Apocalipsis no es nada más que un compendio de todas las promesas y profecías que Dios ya había hecho. Ahora, el versículo 16, donde habla acerca de escondernos de la ira de Dios, entonces dice, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Dice Grego al respecto, ¿quién hubiera pensado que era posible hablar de la ira del Cordero? ¿No es el Cordero el más manso de los animales? Es la ira del amor despreciado, pisoteado, 1 y 1000 veces, a pesar de haber llegado hasta lo sumo del sacrificio por nosotros. O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando de que a pesar de que Cristo murió por nosotros, a pesar de que se entregó a sí mismo, como dice la Biblia, como un cordero que no emitió palabra, dice, aún así, la humanidad le pisoteó una y otra y otra y otra vez, precisamente al no darse cuenta de que él lo que estaba haciendo era ofreciéndonos su amor y ofreciéndonos salvación. O sea, ¿cuántas personas hoy día incluso no solamente no toman la salvación, sino que hablan acerca de que Dios es solamente una fábula o es algo que se encuentra en libros de historia o quizás cosas que son mentiras de la gente? Pero si nosotros no somos capaces de poder llegar y entender esto, que en realidad
Cristo murió y murió por todos nosotros, por amor a nosotros, entonces precisamente podemos llegar a ser de aquellos que van a sufrir la ira del Cordero. Porque a pesar de que la Biblia habla acerca de la ira del Cordero, está hablando acerca de la ira de Jesucristo, que ya no vendrá manso como un cordero, sino que más bien Él vendrá como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Y el 17, por supuesto, la ira de Dios. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Eso es lo que dice el versículo 17 de Apocalipsis. Ese día, el día tan anunciado, el día del Señor, o el día de la ira del Señor, o el día terrible de Jehová, o el día de Jehová, de distintas formas como lo dijeron los profetas de la antigüedad, está hablando acerca de ese día, cuando Jesucristo venga entonces para por fin traer entonces la justicia sobre la tierra. De eso es lo que está hablando. Un día entonces que abarca todo el juicio de Dios contra la humanidad rebelde durante el periodo de la gran tribulación. Recordemos que durante el periodo de la gran tribulación, a pesar de lo que va a estar ocurriendo, la humanidad, lejos de acercarse al Señor, la gran mayoría lo que va a hacer es aumentar su rebeldía y van a hablar palabras en contra de Jesucristo, en contra de Dios. Entonces la gente, lejos de volverse al Señor, en el periodo de la gran tribulación, lo que va a hacer es precisamente hablar barbaridades en contra de Dios. Entonces, por lo mismo, cuando venga entonces Jesucristo, lo que va a hacer es, en ese día grande y terrible, entonces traer justicia sobre aquellos que hasta ese momento lo único que han hecho es pisotear entonces a Dios. Entonces, por eso que dice, cuando Él venga, dice que Él va a juzgar con la espada que sale de su boca. ¿Ya? Entonces dice que va a juzgar con la espada que sale de su boca. Entonces dice que a las naciones rebeldes y argilas con vara de hierro, dice, porque Él es quien pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso, y lo dice en Apocalipsis 19:15. Entonces este es un aviso, dice claro, a toda la humanidad, de que se arrepiente y se vuelva a Cristo, porque los juicios vienen y vienen imparables. ¿Ya? Bien, ahí entonces dejé de compartir entonces dejé de compartir la pantalla para volver entonces con ustedes. Bueno, estaba solamente en el saludo, pensé que estaban haciendo algo más. Ya, vuelvo entonces con ustedes, acá estoy. Bien, preguntas, traumas, algo acerca de lo que acabamos de compartir. No, pastor, está todo claro. Usted decía tan bien. ¿Algo que aportar, chicos? Pregúntale si conviene tener huevo. No. Ya te escuchó el pastor. ¿Qué dijo? Si conviene tener guagua o no. Bueno, nosotros tenemos que ver que en definitiva la Biblia Oiga, no fui yo, fue la palabra. Dice, hay de aquellos, dice, que en ese tiempo estén, dice, encinta o estén también amamantando. Dice, porque va a ser un tiempo terrible. Pero ojo, que ese tiempo terrible no va a ser para nosotros. Porque nosotros, aunque estemos teniendo guagua, aunque tengamos niños chicos, lo que sea, el día cuando Jesucristo venga por su iglesia, nosotros nos vamos con Él. Así que nosotros no vamos a vivir esos tiempos de angustia. Obviamente que sí que estamos alineados con el Señor. Si no están alineados con el Señor, mejor no tengan guagua. Exacto. ¿Preguntas? ¿Traumas? No, yo no estoy claro. O sea, traté un poco gráficamente de poder decirles lo que significaba entonces este capítulo o estos versículos. ¿Está afuera? Afuera, no sé cuándo me sale. ¿Qué le pasa? Escuchar lo que le pedí. Eso ya por donde afuera y esto la puerta que está cerrada, ¿no? Ahí está. Ya vaya. Entonces, dígame por favor. No lo había visto. Ya, entonces,
Está diciendo de que un poco traté de gráficamente poder describir esto, porque a veces nosotros leemos y decimos, bueno, pero ¿cómo podría ser que ocurra esto, que caiga la estrella, que el sol sea negro, que la luna roja, no sé qué? Y empezaba a pasar un mini de película, y en realidad no es tan difícil, solamente si nosotros logramos ver la magnitud de lo que va a acontecer en ese tiempo, nos vamos a dar cuenta de que en realidad que ocurren esas cosas es totalmente plausible, o sea, es totalmente posible que eso ocurra. Entonces el tema es si nosotros vamos a estar o no ahí, y obviamente la idea es que nosotros no vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos arrepentimos, porque nosotros ya estamos siguiendo al Señor, y cuando el Señor venga entonces, ahí nosotros nos vamos a ir con Él. ¿Amén? Esta es la parte donde no sé si están ahí o no. Amén. Estaba en silencio. Amén. Sí, Amén. Amén. yo tengo una pregunta. ¿Sí? La pregunta mía es la siguiente. Lo que te digo Siempre la me han semana dicho pasada. que, Pregunta. a lo mejor usted ya lo ha comentado, pero como me he entrado tarde, quiero consultarla. Lo que pasa es que alguien por ahí, no sé si escuché o me dijeron, no escuché bien o escuché mal, que decían que cuando nosotros viniéramos con Cristo a gobernar el milenio, nosotros íbamos a estar gobernando en esta tierra. ¿Ya? No sé si estaré en lo correcto, pero la pregunta mía es, si dicen en la Biblia también que se va a destruir todo prácticamente, ¿cómo gobernamos en esta tierra Ah, y va a estar destruida? Esa es mi pregunta. eso es lo que te digo, Jehová. Se lo dijeron. Excelente pregunta. Pero en todo caso es así. De hecho, el gobierno del Cristo en el milenio precisamente va a ser en esta tierra, no va a ser en otra. Y entonces, precisamente si vieron una de las diapos que pasaron más atrás, precisamente yo toqué eso. Y dije yo de que, en definitiva, iba a haber gran destrucción sobre la tierra. Y después dice que no entendemos cómo, pero cuando Jesucristo venga, Él va a establecer el reino del milenio aquí en esta tierra. Entonces, nosotros vemos un gran cataclismo, vemos una gran destrucción, pero cuando Jesucristo venga, ahí nosotros no entendemos cómo, porque en realidad la Biblia no lo menciona, pero sin embargo va a establecer su gobierno en esta tierra. Entonces el tema es cómo lo va a hacer, si a lo mejor cuando Él venga va a hacer que todas las cosas que estaban destruidas vuelvan a acomodarse, que resurja, que vuelva a crecer lo que estaba mal. La verdad que no lo sé, pero sí en todo caso nosotros podemos saber una cosa, que luego del gobierno del milenio, entonces cuando se establece entonces la nueva Jerusalén en la tierra nueva y el cielo nuevo, no es en este periodo del milenio, sino que después de eso. Entonces nosotros debemos entender que el gobierno sí se va a producir en esta tierra, y el cómo entonces Jesucristo lo va a hacer es un misterio. Muchas gracias. Pregunta. ¿Alguna pregunta más? Ya me estoy empezando a convencer que explico tan bien. Ya chicos, bueno, si no hay preguntas, entonces lo dejamos hasta acá, para que entonces podamos entonces continuar la próxima semana. ¿Denis va a decir algo? ¿Sara? La Sí, Sarita, el la Dani. Sarita. Ya, pues. Dígame. Es que teníamos ¿Qué? como una pregunta entre nosotros tres con el Abraham. Estamos los tres. Quedamos pillo con la pregunta Ya, que hizo Patricia. Que por qué Ya. habla del milenio, de que después que todo esto ocurra, nosotros vamos a gobernar sobre esta tierra, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo le decía, entonces... ¿Es una pregunta o una pensándolo, afirmación lo que me está haciendo? no, una pregunta. O sea, nosotros se podría decir así como, ¿vamos a reencarnar? No, no. Recuerden que nosotros vamos a tener cuerpos glorificados. Recuerden que cuando Claro. nosotros somos arrebatados precisamente en el rapto de la iglesia, nosotros somos transformados en el aire. Entonces nosotros tenemos cuerpos glorificados. Si nosotros vamos a gobernar 1000 años con este cuerpo no podemos, porque de hecho nosotros solamente en 60, 70 años ya estamos, pero para la historia, imagínense en 1000 años, no habría nada. Entonces, necesariamente para poder gobernar por el Señor, nosotros tenemos que estar en cuerpo glorificado, no los que tenemos ahora. Ya, pero, o sea, igual nosotros vamos a volver, pero
sí con un cuerpo glorificado, o sea, transformado, pero Correcto. vendría siendo como tipo reencarnación igual, po, algo así. No, porque A la carne. reencarnación hay que hacer una diferencia. Reencarnar es cuando tú moriste, fuiste a la tierra y después naciste nuevamente como otra persona, como un perrito, como la flor, lo que sea, como el karma, lo que hablan los hindúes. No, aquí estamos hablando Sí. acerca de que nosotros mismos, nosotros somos transformados y llevados al cielo y nosotros mismos volvemos con Jesucristo. O sea, nosotros seguimos siendo los mismos siempre, nunca reencarnamos, somos los mismos, que estamos aquí en la tierra, somos izados, llevados al cielo y volvemos con el Señor y seguimos la tierra. O sea, en ningún Quizá momento vamos a ser reencarnamos, somos... ángeles. No, nosotros no somos ángeles, somos Tampoco precisamente vamos a ser seres ángeles. que en Pucha, esa que soy vida dura. Oiga, vamos a ser incluso un poco superiores a los ángeles. pastor, Me van a Recuerden eliminar que- del grupo. Recuerden que el propósito precisamente del hombre es que sea un co-gobernador con Dios en el universo. No en esta tierra, sino que a través de todo el universo. Ese es el propósito del hombre. Entonces, cuando nosotros reinemos con Jesucristo y después venga el cielo nuevo y la tierra nueva, ahí va a venir nuestra real función, que es que todos los que están con el Señor gobiernen por la eternidad juntamente con Él en todo el universo. ¿Entendés? yo lo entendí. Pero si yo tengo la duda, tengo una pregunta. Pastor, ¿y qué pasa con eso cuando Dios dice, cuando Jesús dice, voy pues a preparar cielo nuevo y tierra nueva? No, Morada. lo que dice Jesucristo es, dice, voy pues a preparar morada, para cuando dice donde yo estoy, vosotros también podéis estar. Pero ojo, que cuando Jesús habla acerca de eso, Él habla acerca de cuando Él venga por su esposa. Estamos hablando del evento de la boda del Cordero. Recuerden que cuando Jesús habla acerca de que Él va a venir por su esposa, es lo mismo que está ocurriendo cuando ocurre el matrimonio judío. Recuerden que el matrimonio judío son 7 días donde en definitiva dura el matrimonio. Cuando está la boda del Cordero, son 7 años, o sea, es una semana de años, que es la última semana de la profecía entonces de Daniel, de la 70 semana. Entonces, esa semana de años es cuando se produce la boda del Cordero y es donde nosotros vamos a ir para estar con el Señor. ¿En dónde? En las bodas. O sea, Él va a preparar moradas para que nosotros estemos con Él en el cielo, en las bodas del Cordero, y después cuando nosotros volvimos con Él, estamos reinando en la tierra, para después, cuando pasa el milenio y está el juicio final, entonces nosotros vamos al cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces son 3 espacios diferentes donde vamos a estar, no es uno solo. Ah, ¿Se entiende? no nos vamos a ir directo a las calles de oro. Son 3 espacios diferentes, entonces eso usted tiene que tenerlo en consideración. De hecho, cuando hablamos de paraísos, ahí hay muchos más. De hecho, ahí les faltó haber estado los otros estudios, ahí no estamos más claros con eso. Ya, pero igual eso lo vamos a tomar algún momento. Ya, dejamos entonces hasta acá el día. Y retomamos entonces la próxima semana con entonces Apocalipsis capítulo 7. ¿Ya? Ok. Eso. Bueno, así que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque hoy podemos reunirnos, Señor, para poder estudiar, para poder estar delante de tu presencia, para seguir creciendo, para avanzar. Te pido que tú, Señor, retengas el conocimiento en cada uno de los que hoy han estado y en los que quizás lo verán también el día de mañana, para que también, Señor, cada día puedan seguir siendo investidos de conocimiento, sabiduría, para poder también temer a ti, Señor, con reverencia y que podamos estar un día también contigo gobernando, Señor, no solamente por 1000 años, sino gobernando por la eternidad. Te bendecimos por todo lo que hace en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Ya. Ya, chicos, Dios les bendiga. Los dejo porque tengo que hacer otras cosas ahora, así que hoy día me voy a ir rapidito. Dios les bendiga. Chao, chao a todos. Chao, pastor, bendiciones.